No, no es correcto unas actitudes que a veces nos dejamos llevar y nos comportamos como si no conociésemos al Señor. Y aquí es donde es importante que conozcamos realmente y tengamos muy, muy claro que yo soy hijo de Dios. En el templo, en la calle, en el trabajo, en el metro, Transmilenio, en cualquier medio de transporte, somos luminares del Señor. Y aquí es donde hay que tener claridad. Si se ha pecado, pues confesar a Dios el pecado. A veces nos gusta escaparnos de la confesión del pecado diciendo perdona mis pecados, pero realmente lo mejor es tener claridad. El libro de Proverbios 28:13: nunca vas a tener éxito en la vida si intentas esconder tus pecados. No hay nada más terrible que esconder lo que somos. Es mejor confesarlos. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia. Así que es un aspecto interesante reconocer lo que somos, reconocer cómo estamos, reconocer cómo vivimos. Cuando recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí primero y ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces regresa y ofrece tu ofrenda a Dios. Aquí hay algo interesante también que notar, que a veces hay conflictos personales, familiares, congregacionales, y dejamos que todo se vaya yendo y decimos, no, yo tengo algo contra el hermano o el hermano tiene algo contra mí y no resolvemos estas cosas. Creo que es importante resolverlas. Aceptar el perdón de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primer libro de Juan, capítulo 1, verso 9. Es allí donde debemos estar de acuerdo y tener una claridad que como seres humanos a veces nos equivocamos, como familia nos equivocamos. Pero qué bueno decirle, Señor, yo quiero que usted cambie mi vida, mi manera de ser, mi manera de proceder, mi manera de hablar y aún mi manera de pensar. Siempre pensamos lo peor del hermano, siempre pensamos lo peor de la hermana, cuando pudiéramos dejar un tiempo y que sea Dios el que juzgue a cada uno. A veces nos convertimos en ese dedo señalador. Aquel no sirve, aquel tampoco sirve, aquel no. Pero realmente, mi querido hermano, lleguemos a la realidad de que todos somos muy necesitados de la gracia divina. Y ahí es donde debemos decirle al Señor, perdóname, cámbiame, transfórmame. Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, el capítulo 2 y el versículo 1, oren mucho por la humanidad, rueguen que Dios tenga misericordia de ella y den gracias por la contestación que de seguro habrán de recibir a su ruego. Una parte importante de la oración es recordar que Dios está obrando y tenga en cuenta que obra en mi hermano y obra mía. Cuando nosotros nos volvemos egoístas y que el hermano tiene esa oportunidad de perdón, entonces las cosas se complican y es aquí donde se requiere que cada uno de nosotros vamos cada día a aprender qué necesitamos de la bendición de Dios, de la gracia manifestada de Dios. Dura dice, y no nos en tentación, mas líbranos de. Como creyentes enfrentamos ya espiritual, unos momentos difíciles, pero tenga la seguridad de que Dios es su guardador, que Dios es el que pone en usted toda la gracia y la autoridad para que salga adelante. Primer libro de Juan, el capítulo 4, el versículo 4. El espíritu que está en usted es más poderoso que el espíritu que está en aquellos que están en el mundo. Así que usted no debe tener miedo.
El Espíritu que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Esto quiere decir que usted y yo estamos escondidos. Hay una canción muy bonita que dice, escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Dios y el diablo no la puede tocar porque mi vida está escondida en Dios. Y quiero animarle y motivarle a que usted esconda su vida en el Señor. ¿Por qué hay que temer tanto? Hay creyentes que mantienen tanto miedo y que el enemigo me va a alcanzar y que el enemigo me va a agarrar y que el enemigo me va a echar mano. No, mi vida está escondida en Dios. Acá tengo una cajita de unos audífonos y lo creo firmemente que mi vida está escondida en el Señor. Mi vida Él la tiene guardada. Mi vida Él la tiene escondida. Escondida está mi vida en Dios y el diablo no la puede tocar. ¿Por qué tanto miedo? Que la brujería, que la hechicería, que la sal, que tal cosa. No, nuestra vida, nuestro hogar está escondido en Dios. Él me esconde a mí. Yo soy muy pequeño, yo soy frágil. Yo tal vez tengo debilidades, pero Él me esconde por su gracia y misericordia. Él esconde mi vida para que yo sea librado del mal. Gloria a Dios. Así que es importante tener en cuenta cómo Dios esconde nuestra vida en Él. Y aquí viene una parte muy importante y es dejar que el Señor obre. Si mi vida está en Él, Él guía mi vida. Él esconde mi vida, Él guarda mi vida. Él es el que dirige y debe dirigir mis pensamientos, mis negocios, mi actitud, mi manera de actuar. Porque Él es mi todo aquí. Así que, qué importante que nosotros tengamos una actitud humilde y una decisión de seguir y servir al Señor. Mateo capítulo 6, verso 21. ¿Dónde está tu tesoro? Allí estará también tu corazón. Donde yo pongo mi dinero, muestra mis prioridades. Si pongo mi casa es donde estará mi corazón. Mi dinero en comer es donde estará mi estómago. Si pongo mi dinero en la ropa es una afición que tengo, pero es donde estará el corazón. Y lo que dice es que cada uno de nosotros tengamos nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos y lo que tenemos escondido en Él, para que Él pueda dirigir nuestra vida, para que Él pueda guiarnos, para que Él pueda tener el control de todo, porque a veces queremos que Dios dirija la economía, pero no la vida espiritual. Y aquí lo más importante es empezar con la vida espiritual. Hoy es lamentable que muchos tratan de vivir una vida cristiana de cualquier manera, un hogar de cualquier manera, pero no le dejamos que el Señor controle nuestra vida. Vivimos en un mundo materialista, donde todo es conseguir dinero, fama, poder, y es una tremenda realidad, pero es una tremenda tristeza, porque todo esto causa dolor. ¿Para dónde va mi corazón? La única manera que puedo yo darme cuenta si estoy teniendo victoria sobre el materialismo es aprender a compartir la bendición de Dios. Me llama la atención lo que dice Pablo en la primera carta del capítulo 6 y el versículo 17. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de toda en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que sean generosos, dispuestos a compartir. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la verdadera vida. Mándales. Hay que aprender a compartir con el necesitado. Y es aquí donde
Nosotros necesitamos también aprender esa lección bíblica de la ley de la siembra, el compartir con el hermano, el compartir con el necesitado. De allí que la fe se fortalece, porque la fe es como un músculo. Podríamos decirlo, Dios utiliza las finanzas para también ayudar al hermano, para también ayudar al necesitado. Honra al Señor con tus riquezas, dándole la primera parte de tu ingreso y llenarás tus graneros. También habla de la economía, la mayordomía. A veces queremos bendición, pero no hay fidelidad con Dios. Hermano, es que yo pido oración por mi hogar, yo pido oración por mi familia, yo pido oración por todos, pero no hay una fidelidad, pero no hay un deseo de crecer, no hay un deseo de avanzar, no hay un deseo de estar realmente en el propósito de Dios. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Así que el creyente tiene que atreverse. Pruébame y ver si esto funciona. Claro, con Dios tiene que funcionar. Con Dios funciona. Pruébame, ve si esto trabaja. Claro que trabaja. Dios es fiel y Él responde a cada uno de nosotros. Así que, por un lado, hay que compartir la bendición de Dios. Dé alegremente a aquellos que están en necesidad. Esté listo a compartir también la bendición de Dios. Y cuando usted hace esto, pues las bendiciones de Dios se dejan ver y se dejan sentir en la vida de cada uno. A veces queremos que Dios nos dé y que Dios nos dé, pero no queremos compartir. Hay tantas promesas que podríamos usar para ser bendecidos. ¿Sabe que hay personas que en esto de la hechicería, la brujería, la adivinación, ellos utilizan sistemas de prosperidad? Y ellos le dicen que le hacen un riego en la casa y hacen unos brebajes, bebidas para que usted tenga prosperidad económica, para que tenga prosperidad en el amor. Pero yo quiero decirle que la prosperidad y la verdadera bendición viene cuando uno se dispone a ser fiel a Dios, cuando uno se dispone a servir a Dios con toda el alma, cuando uno se dispone a confiar en el Señor y a tener esa seguridad de que Él es nuestro Dios, nuestro guardador, Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Jesús dijo, hay más felicidad en dar que recibir. A veces nosotros no creemos todos los textos de la Biblia, pero qué interesante que usted pueda darse cuenta. Comienza la bendición para él. Uno, la fidelidad a Dios. ¿En qué? En la oración, en el estudio, en el ayuno, en el cumplimiento de la palabra en nuestra vida. ¿Cómo? Siendo un creyente fiel en todas las áreas, pero también siendo fiel con Dios en el diezmo. Diezmo significa una décima parte. Es una palabra que Dios usa a través de la Escritura y debemos dar con fidelidad a Dios el diezmo para que en el hogar haya bendición. El diezmo es un asunto de fe. Hermano, pero es que yo quiero que Dios me bendiga, pero no es fiel a Dios. Yo quiero decirle, cuando usted aprenda a usar la llave de la fe en las finanzas, Dios lo va a prosperar. Sea fiel a Dios. Algunos dicen, yo no diezmo porque mi pastor está como robusto y está gordito y él está muy alentado y no necesita. No, no es asunto de alentado o desalentado. Es asunto de ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios. Y el diezmo significa que yo amo a Dios, que yo respeto a Dios, que yo estoy sujeto a Dios, que lo mío es de Él. Diezmo significa 10. O sea, dar el diezmo es dar el 10% de mi ingreso y aún mucho más. Nuestra vida es de Él. Nuestra vida corresponde a Él. Yo he tenido creyentes que me dicen, hermano, yo ni siquiera doy el diezmo. Yo doy más del diezmo y Dios me bendice y Dios me prospera y Dios me ayuda.
Yo tengo a veces personas que no son de la iglesia y dicen, pastor, yo quiero diezmar. Permítame diezmar porque Dios me bendice, porque Dios me ayuda. ¿Por qué debo diezmar? Bueno, Dios lo ordena. La 10ª parte del producto de la tierra es del Señor y es santo. Todo lo que tenemos es del Señor. Jesús lo encomendó. No solo dio la orden, Jesús lo encomendó. De hecho, en Mateo 23:23, Él encomienda a los fariseos. La única cosa que Jesús encomienda a los fariseos era su vida de dar. Él dijo que era una de las cosas que estaban haciendo bien. Todo lo demás está fuera de base. Pero en Mateo 23:23, Él dijo, si usted debe diezmar y no debe dejar las cosas más importantes sin hacer. Claro, usted sí debe diezmar. Ellos estaban diezmando, pero no estaban haciendo algunas otras cosas. Debe diezmar. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces llaman, pastor, yo tengo mucha necesidad, pero mire, Dios no me responde y yo tengo que irme a otras cosas. Y algunos buscan brujos, hechiceros, para buscar mejorar la economía en el hogar, pero no es así. Hay que buscar en la bendición de Dios, ser fiel a Dios. Diezmar demuestra que tiene el primer lugar el Señor en su vida. Cuando yo diezmo, estoy reconociendo al Señor y le estoy diciendo, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te doy. Realmente nosotros no tenemos nada. Cuando llegamos aquí a la tierra, dice Job, desnudo salí, sin lugar a dudas, desnudo me voy. Así que el diezmo no es una obligación, no es que tengo. Dios bendice al que es fiel. Dios ama al dador alegre. Cuando usted va a ofrendar, usted debe decir con alegría, preparar ese billete, preparar esa ofrenda, preparar lo que va a compartir con el hermano y con mucha alegría. Hay personas que dan con tristeza, con ira. Dele a esa persona para que no moleste. No, hay que dar con alegría. Cuando yo doy con alegría, Dios me bendice, Dios me ayuda. Así que es interesante tener en cuenta que Dios recuerda que hay un propósito de Él para conmigo. Y el propósito de diezmar es que aprendamos a poner a Dios siempre en primer lugar. Yo puedo decir que Dios tiene el primer lugar en mi vida, pero hay dos cosas que usted puede tener en cuenta y es que a veces no dedicamos tiempo a Dios. No somos fieles a Dios y esto nos afecta. Dios quiere que seamos fieles en todas las áreas. Diezmar expresa mi gratitud para con Dios. El Salmo 116, verso 12. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? La respuesta está en Deuteronomio 16, 17. Cada uno dará conforme a su posibilidad, según la bendición que el Señor le haya dado. Así que cuando usted y yo nos negamos a la fidelidad a Dios o con Dios, esto afecta nuestra vida íntima con Dios y todo lo demás. Aquí lo más importante es ser fiel a Dios. Malaquías 3, verso 8 al 10, ¿robará el hombre a Dios? Ustedes me han robado, pero usted pregunta, ¿cuándo te hemos robado? Ustedes me han robado los diezmos y las ofrendas. Traigan todos los diezmos a mi casa. No la mitad del diezmo, no una parte del diezmo, sino todo el diezmo. La Biblia dice que cuando realmente nosotros somos fieles al Señor, Él nos bendice. Así que parte del progreso y de la prosperidad está en la fidelidad a Dios. Diezmar nos da la oportunidad de demostrar que Dios existe y que Él es el primero en nuestra vida. Que Dios quiere bendecirnos. Que Dios quiere ayudarnos. Traigan todos los diezmos a mi casa y pruébenme en esto, dice el Señor, y verán si no abro las compuertas del cielo y derramo bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Hay personas que quieren que Dios les dé, pero ellos no son fieles. Mi amable hermano, mi amable amigo, es hora de volver a ese verdadero desafío. Y no es ni desafío para mí, es una bendición. Cuando yo le digo a mi esposa, hay algo de lo que Dios me ha dado, sabe que yo lo acostumbro.
unos ancianos, el hermano Mario Cadavid y la hermana Rosario me enseñaron, mi hijo, me decían, acostúmbrese de todo lo que Dios le da, separe una porción para el necesitado. Y sabe que yo lo he aprendido. De todo lo que Dios me da, y me disculpa que me ponga de ejemplo, yo separo algo para el necesitado, para el anciano, para la anciana, y Dios me ha bendecido. No lo hago por un interés, pero Dios me bendice. Así que es importante aprender de todo lo que Dios le dé a usted, separe algo para ese hermano que está en dificultades, para esa hermana. No espere a que el hermano se desmaye. Hay que darle algo porque se va a desmayar, porque está mal de ropa. No, comparta las bendiciones. Son claves de la vida cristiana. A mí me llega a veces, me traen revuelto, que plátano, que yuca. Mi esposa inmediatamente saca la porción de la familia y el resto va dando la vuelta. Viene un hermano, viene el otro, llamamos a uno, llamamos al otro, y aquí se le da al uno, se le da al otro, se le da al otro, y hay bendición para todos. Es un secreto de vivir por la fe, de andar por la fe, de tener una confianza en que Dios es mi ayudador y es mi guardador. Cuando usted no comparte, usted tiene muchas dificultades espirituales, porque cuando no se comparte primeramente en la fidelidad con Dios, va a ser difícil que le ayude a la esposa, va a ser difícil que le ayude a los hijos, va a ser difícil que comparta con el necesitado, y va a ser más difícil que comparta con la iglesia. Por ello la Biblia viene hablando y dice que Dios ama al dador alegre. Y cuando hablamos del dador alegre, es aquella persona que da sin malestar. Es aquella persona que da con la mano abierta, bien abierta. Y cuando yo abro la mano para dar, en virtud a ello Dios derrama bendición y la tengo que abrir luego para recibir. Porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando yo cierro mi mano al necesitado, Dios también cierra su mano. Comparta con el necesitado. Ayúdele al hermano sin hacer escándalo, sin tener que contarle a los demás. No, lo que usted dé, lo que usted ayude al hermano necesitado, hágalo en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero a veces no hay ese sentir. Así que la Biblia dice, honra al Señor dándole la primera porción. Honra al Señor. Debemos honrar a Dios. Debo dar mi diezmo, mi ofrenda. Traiga su diezmo a la casa de Dios, donde se alimenta, donde usted recibe de su diezmo. Primera carta a los Corintios, el capítulo 16, verso 2. En el primer día de cada semana aparte algo de lo que ha ganado. No es que tiene que dar, que está obligado. No, yo separo lo que voy a dar y dedíquelo a esa ofrenda, como ofrenda. La cantidad depende de cuánto Dios le haya bendecido y cuánto sienta usted dar para Dios. ¿Qué hace usted el domingo? Va al lugar de adoración, allí lleva su ofrenda. Nadie me tiene que obligar a mí para ofrendar. La ofrenda es propia. La ofrenda debe nacer de lo más profundo de mi corazón. ¿Por qué? Porque no es para uno, para el otro, es para Dios. Pero cuando yo ayudo a mi hermano que está en necesidad, estoy reconociendo a Dios, estoy dándole la gloria al Señor y mi vida es bendecida. Dele gloria al Señor. Así que cuando usted aprenda a tener una actitud correcta con las cosas de Dios, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a ayudar. ¿Cómo debe dar y cómo debemos dar? Con alegría. Hay personas que recoge o tiene un billetico y se pone mal, se incomoda. ¿Por qué piden tanto? Porque hay necesidades, hay ancianos, hay familias necesitadas, hay madres cabeza de hogar
que necesitan una ayuda. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 9, verso 12. Porque si el deseo está allí, su regalo es aceptable de acuerdo a lo que tiene, no a lo que no tiene. Dios no le pide a nadie de lo que no tiene. Dios le pide a usted de lo que usted tiene. Y Él nos pide por un protocolo, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro, de la plata, del ganado, de las tierras. Nosotros salimos desnudos y desnudos nos vamos a ir. Así que Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 9 y el versículo 12. Dios está interesado en mi actitud más que en la cantidad. Porque Dios no le pide. El que no le gusta dar dice, es que allá piden mucho. Pero Dios también nos da mucho. Porque si el deseo está allí, su regalo es aceptable de acuerdo a lo que tiene. Y Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no renuentemente o bajo pretensión a esto, mi amable amigo. Queremos hogares prósperos y bendecidos económicamente, pero no hemos aprendido a dar, no hemos aprendido a colaborar, no hemos aprendido a participar de las bendiciones al hermano que tiene una necesidad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no renuentemente o bajo presión. Quiero aprender hoy a darle a Dios lo que es de Dios. La Escritura dice que nunca debe de dar bajo una presión, sino voluntariamente. No a la fuerza, no presionado. Lo que la Biblia quiere y lo que Dios quiere con cada uno de nosotros es que demos con mucha alegría. Dar alegre, porque Dios ama al dador alegre. Cuando usted vaya a ofrendar, organice su ofrenda con alegría. Esto es para las cosas de Dios. Esto es para la obra misionera. Esto es para mi hermano necesitado. Y darlo con mucho gozo. Voy a ofrendar de lo que Dios me ha bendecido. Yo no tengo nada, yo no tenía nada, pues todo es de Él. La gloria es para Él, la alabanza es para Él. Pablo dice a los Corintios, el capítulo 8, allá en la segunda carta, el verso 3, ellos dieron de su propia voluntad, según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de compartir en el sostenimiento de los santos. Esa es una iglesia especial. Pablo dice que ellos estaban rogando para dar. Me parece que hay una nota allí interesante que podemos resaltar. ¿Cómo es posible que los creyentes le estaban diciendo a Pablo en ruego, permítanos ofrendar, permítame, Pablo, permítame dar, permítame? Rogaron a Pablo que les permitiera ofrendar. Ellos dieron de su propia voluntad según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de compartir en el sostenimiento de los santos. Esa es una iglesia maravillosa. Pablo dice que ellos estaban rogando para dar y ellos dieron más allá de su posibilidad. Así que la bendición de Dios, mi querido hermano, es para compartir. Si queremos bendiciones en el hogar, aprendamos a compartir con el hermano, con el necesitado. No a la fuerza, no a la brava, no forzados. Porque el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que da con tristeza, le darán con tristeza. Pero el que da con alegría, le darán con alegría. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. O sea, hay que tener en cuenta que la oración va, por un lado, muy importante, trascendental, pero el aprender a cumplir con Dios la economía, aprender a cumplir con Dios lo que Él quiere que nosotros hagamos con el hermano, con el necesitado,
creo que nos va a ayudar a crecer, a mejorar en la economía. El que se amarra, también la situación se le va a amarrar a él, se le va a complicar, se le va a poner muy difícil. Porque aquí con alegría, recuerden, con alegría. Le voy a contar una nota. Hace muchos años había un hermano necesitado en la congregación. Y yo le dije a unas hermanas, vamos a recoger una ofrenda hoy para un hermano que está muy necesitado. Envié a las hermanas, vamos a recoger una para un hermano necesitado. Empezaron a colectar la ofrenda, colectar. Y llegaron donde un hermano. Y la hermana le puso la vasija para que él depositara, y el hermano a regañadiente le dijo, demasiado, es que aquí piden mucho y yo estoy muy mal y yo estoy muy necesitado. La hermana vino, recogió la ofrenda, me dijo llorando, hermano, el hermano fulano me trató más bien duro, se disgustó, se enojó, que pedíamos mucho, que aquí molestaban mucho por dinero y que él bien mal y bien necesitado. Cuando terminó el servicio, con la hermana encargada de la ofrenda, llamé al hermano. Claro, resultó ser el que estaba enojado porque le habían pedido la ofrenda. Yo tomé la ofrenda en la mano y le dije, hermano, vea, la ofrenda que se colectó era para usted por su necesidad, y Dios lo bendiga por el deseo y el ánimo y la alegría con que la dio. Me miró de frente y se puso a llorar. Me dijo, perdóneme, hermano, yo traté mal a la hermana porque pedían mucho. Y le dije, sí, hermano, aquí se pide porque hay necesidad, para que aprendamos a compartir con el necesitado. Se fue llorando y luego volvió a los 8 días y me dijo, yo quiero aprender a trabajar por el necesitado. Así que a veces nos quejamos más de la cuenta y por ello la situación se nos pone más difícil. Pero qué bueno hoy aprender a dar con alegría, no a dar lo malo, no a dar lo peor, sino a dar lo mejor, a dar con gozo, porque es parte de la vida práctica, es parte de nuestra fe, ayudar al necesitado. A veces hay hasta ancianos que no son creyentes, pero necesitan una ayuda, hay que ayudarle al hermano, hay que compartir con el amigo que está en una necesidad, el anciano. Hay hermanos que quieren mucho púlpito, hermano, no me suben al púlpito hace tiempo, y se enferman y quieren irse de la congregación cuando hay muchas cosas por hacer en la iglesia, sin necesidad de subir al altar. Una libra de arroz, una bolsa de leche, un paquete de galletas. Voy a visitar a un anciano, una anciana. Voy a ayudarle a lavar ropa que está enfermita. Voy a hacerle un almuerzo bien bueno. Voy con el grupo de alabanza y le canto 2 canciones. Hermanos queridos, el servicio no está encerrado en el templo, en el altar. Hay una cantidad de hermanos necesitados donde podemos ir a darle una palabra de ánimo, una palabra de motivación, a motivarlo a que siga adelante, llevarle una porción, una parvita, unos pan de quesos, algo, y decirle, aquí estamos orando por usted. Eso es servicio. Hay hermanos que no tienen zapatos, hay hermanas que no tienen unas gafas. A veces uno ve ancianos en la iglesia con una gafa, un solo lente, y uno dice, ¿qué le pasa al hermano? No, tráigame al hermano a ver qué le pasa. Necesita unos lentes, necesita unas gafas, una montura. Está muy mal de ropa, vamos a ayudarle con una muda de ropa. Hermano, el servicio de la iglesia es muy amplio para una persona dedicarse, que tiene que ser en el altar. No, vamos a servir a Dios. Cuando vaya al templo, dígale, Señor, yo quiero servirte, voy a servir a mi pueblo, a compartir con el necesitado.
No a darle la ropa vieja que ya no sirve, los zapatos viejos, no, a dar lo mejor, porque es un siervo de Dios, porque es una sierva de Dios. A hacerlo con alegría. El esposo, llevar la alimentación con alegría. Hay esposos, ay, merqué, ay, llevé esto y enojado. No, con alegría. Mamita, vamos a orar. Dios nos regaló este mercado. Hay ropa al hogar, a su esposa, con alegría. Hay hombres que dicen, ay, tiene otro vestido para que deje de molestar tanto. No. Dios nos ha llamado a ser bendecidos y a bendecir a otros. Si usted quiere que su vida cambie, aprenda la ley de la siembra. Y la ley de la siembra tiene que ver con el entregarme yo al Señor y entregarme a compartir, a dar, a ayudar al necesitado. Si aprendemos ese secreto, créame, Dios nos va a ayudar mucho más. Vamos a orar, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y es que Él siempre nos bendice, es un dicho que tenemos. Hermano, que Dios nos bendiga, es que Dios siempre nos bendice. ¿Usted quiere que oremos para que el Señor lo prospere? Yo creo que sí. Vamos a orar y a decirle al Señor, yo quiero abrir las puertas de mi casa para que haya abundancia. Y habrá abundancia cuando yo también dé en abundancia. Hermano querido, aprenda ese secreto. Señor Jesucristo, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por tu bondad, tu misericordia, tu gracia, Señor. Por todos los hermanos que nos han escuchado, nos ven. Señor, los que tienen necesidades económicas, donde hay deudas, donde hay dificultades, Señor, pon tu mano poderosa sobre ese hermano y ese amigo, y que sobre ese hogar hayan bendiciones, que es lo que tú prometes para nosotros. Dios mío, yo te suplico la bendición para cada esposo, que el dinero que entra en el hogar sea bendecido, que lo que separan para el diezmo sea bendecido, lo que separan para la ofrenda sea bendecido, lo que separan para compartir con el necesitado sea bendecido, lo que se lleva al hogar sea bendecido, el mercado, las bendiciones, Señor, sean derramadas sobre cada familia, sobre cada esposa, sobre cada hijo. Señor, yo te suplico que bendigas a todos nuestros oyentes, televidentes, Señor. Dios mío, tú nos has llamado a heredar bendiciones, a disfrutar de las bendiciones. Y hoy yo te suplico, mi Dios, imparte de tu gracia y bendición sobre cada uno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.